El gobierno de Nicolás Maduro ordenó la reanudación de las actividades laborales a partir de este jueves, suspendidas el 7 de marzo a raíz del peor apagón que haya vivido Venezuela, informó el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. El presidente Nicolás Maduro ha decidido que las actividades laborales se reanudan a partir de mañana jueves, dijo este miércoles Rodríguez, señalando que la jornada escolar se mantendrá suspendida por 24 horas más. El funcionario aseguró que el servicio ha sido restablecido prácticamente en todo el país, aunque con pequeñas fallas en zonas donde hubo incidentes con subestaciones posteriores al corte eléctrico. Según Rodríguez, la prestación del servicio de agua, afectado por el apagón, se ha restablecido entre 70% y 80%. El ministro también anunció la reactivación de ejercicios militares que se venían realizando desde hace varias semanas, esta vez enfocados en la vigilancia de la infraestructura eléctrica e hídrica. Maduro sostiene que el apagón fue causado por ataques cibernéticos y electromagnéticos de Estados Unidos contra los sistemas de la hidroeléctrica Guri, que genera 80% de la energía del país petrolero. Estos ejercicios militares están dirigidos a un proceso de protección integral al sistema eléctrico nacional, indicó Rodríguez, detallando que habrá un despliegue de la Fuerza Armada en las 114 estaciones de prestación